inversiones que consideramos muy importante por el impacto que puede tener. Pero ¿cuáles las decisiones y los beneficios que puede traer en el mediano corto a la economía boliviana? Es lo que vamos a consultarle a continuación porque estamos ya en contacto vía Zoom con el licenciado Omar Velasco. Si me escucha, licenciado, ¿cómo está? Bienvenido a Buenos Días Santa Cruz. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Eduardo, qué gusto estar en Buenos Días Santa Cruz. Comienzo saludándote a ti, por supuesto a la gentil audiencia. Mira, este es uno de los temas más controvertidos en el país porque de alguna manera este proyecto de ley no ha convencido a nadie, es decir, ni a moros ni cristianos. Hay críticas bastante importantes, porque desde los sectores conservadores, sectores de derecha del país, indican de que el camino en realidad que se debería haber seguido es una reforma constitucional, porque ellos ven de que hoy los candados constitucionales impiden que una empresa internacional pueda llegar a Bolivia, porque cualquier diferimento, cualquier situación de controversia no se podría librar en los tribunales internacionales. Por tanto, esto encuentran ellos como una limitación para la atracción de inversión extranjera. Segundo, hablan también del hecho de que se estaría incrementando la burocracia estatal, porque la creación de esta famosa Agencia Nacional de Inversiones no llegaría a cumplir sino un rol más burocrático en el país. Pero del otro lado, Eduardo, también hay comentarios, hay críticas del lado del campo social popular. Algunos ya parlamentarios de Alianza Popular y otras facciones también sociales han manifestado que esta es una ley entreguista de los recursos naturales, que de alguna forma el gobierno busca deshacerse de las empresas públicas y el pretexto más ideal sería pues esta intención de generar incentivos a la inversión. Desde este lado lo que llaman es a que más que crear una nueva ley, lo que se pueda hacer es modificar, mejorar, fortalecer la ley de inversiones actual, porque hay que remontarse a la ley 516, que ya en realidad establece un marco jurídico para la atracción de inversiones, que probablemente no haya funcionado en los últimos años, justamente porque los incentivos económicos no estaban bien definidos. Y creo que si hay algo también interesante de analizar es este conjunto de incentivos que trae la nueva ley. Exactamente. Bueno, y tenemos allí en nuestro cuadro el número 1 y para que entendamos de qué es lo que percibe la ley de inversiones, el anterior, vamos a revisarlo precisamente, cuál es el espíritu y además qué es lo que se está buscando con esta norma que hoy está en fase de proyecto. Entre los aspectos que busca, por ejemplo, la ley de inversiones, atraer inversión nacional y extranjera, esos son los objetivos, generar empleo y crecimiento, dar seguridad jurídica, crear incentivos para proyectos estratégicos y facilitar trámites y crear una agencia nacional de inversiones. La pregunta, ¿la ley realmente atraerá inversión o solamente ofrecerá beneficios al inversionista? Bueno, y algo que usted mencionaba, licenciado Velasco, tal vez algunos están criticando y dicen de que se busca un instrumento entreguista para que las empresas estatales, que son por cierto una buena cantidad, definitivamente pasen a manos de los empresarios privados. Pero aquí también cabe la pregunta, ¿son rentables estas empresas? Se ha dicho de que se las construyó con un criterio más político que técnico, se las levantó donde no había la materia prima adecuada. En realidad, ¿habría interés de inversionistas de hacerse cargo de estas empresas o quizás se está apuntando a otro tipo de áreas mucho más grandes y que generen más movimiento económico para Bolivia? Mira, en principio creo que hay que desmitificar esta idea de que todas las empresas públicas, son deficitarias. Esta es una mala conceptualización primero del estado de una empresa pública. A una empresa pública, Eduardo, no se le puede evaluar por la entrada y salida de recursos financieros. Este es, en principio, un término técnico estadístico que se utiliza en materia fiscal. Lo que se tiene que hacer es básicamente recurrir al análisis financiero del estado de resultados.
Ahí lo que vas a encontrar en realidad es que existe una gran cantidad de indicadores económicos para medir a una empresa pública, porque no solamente se puede medir a partir de indicadores de rentabilidad, hay indicadores de liquidez, hay indicadores de apalancamiento financiero, indicadores de gestión operativa y por supuesto ver la estructura de los activos y pasivos de las empresas. Por tanto, yo comenzaría señalando de que el análisis que se tiene que hacer en el caso de las empresas públicas, lógicamente tiene que ser multidimensional, de tal manera que se pueda abarcar todas las dimensiones de la empresa pública. Pero entrando a este análisis comparativo con las empresas privadas, mira, esta ley lo que está proponiendo son generosos reducciones de impuesto, principalmente vinculado a la exención del IVA, del gravamen arancelario para importación de bienes de capital, y lo que también se está dando es un rango de disminución importante del pago del impuesto a las utilidades. Estamos hablando de rangos que van entre un 25 y hasta un 80% de disminución en el pago del IVA. Pero donde quiero entrar en el análisis del contraste es que para que las empresas privadas puedan venir al país, obviamente se ha establecido ciertos criterios de elegibilidad para poder ser beneficiarias de estos créditos tributarios. Aquí, por supuesto, lo que se ha manejado, hay una matriz que le llaman de desempeño, donde incorporan criterios, por ejemplo, de creación de empleo formal, generación de divisas, contribución a la creación de valor agregado y, por supuesto, transferencia tecnológica. Mira, a mí me parece muy importante de que estos incentivos que se están dando para que las empresas extranjeras puedan venir, también tiene que tenerse un tratamiento similar para las empresas públicas, porque a las empresas públicas también hay que valorarlas, evaluarlas por su contribución a la generación de dólares a la economía nacional. Hay que valorarlas por el aporte a la creación de bonos sociales que han realizado en años anteriores. Y por supuesto hay que colaborar, hay que evaluarlas también por su contribución a la estabilidad de precios y crecimiento económico. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer parámetros de evaluación mucho más exhaustivos, tanto para valorar a las empresas públicas, pero también para buscar que las empresas privadas puedan llegar al país de manera mucho más óptima. Bueno, y también vamos a revisar el otro cuadro que tenemos ya en la pantalla, el número 5, dice estabilidad jurídica. El objetivo del proyecto, dar estabilidad y previsibilidad al inversionista. Problemas, ¿qué pasa si Bolivia cambia posteriormente? Dice, en cuanto a impuestos, ajustes de estas tasas o algunos impuestos, normas ambientales si son también modificadas, las regalías, legislación laboral, regulación de algún sector. Bueno, esto está proponiendo el cuadro algún tema extremo en realidad, porque a lo que debe tender Bolivia es a ser más estable en cuanto a sus normas y no estar cambiándolas cada vez que sale un gobierno. Eso dice y habla muy mal de la seriedad de un país. Eso no debería darse en realidad en ningún país, solamente ocurre quizás en Bolivia. Sale un gobierno y ya se está pensando en nuevas normas, incluso en cambiar hasta el nombre del Estado. Licenciado Velasco, ¿usted no considera que se está dando demasiada prioridad a esta ley de inversiones con el pretexto de reactivar la economía, atraer inversiones, cuando en realidad ahorita el cuello de botella, la asfixia que estamos sufriendo los bolivianos es por el tema carburantes, hidrocarburos, falta de gasolina, falta de diésel, y en realidad quizás lo primero que se debió meter como proyecto fue la ley de hidrocarburos, que se dice allí entre pasillos de la Asamblea que ya estaría lista también la ley de hidrocarburos, la nueva ley, pero no se animan, por supuesto, a presentar esta propuesta. Mira, esta ley crea varios incentivos económicos de carácter tributario, ya lo hemos comentado. Hay incentivos, por ejemplo, a la depreciación acelerada de activos fijos. Se está también procurando que el Estado pueda endeudarse para poder generar programas de financiamiento en favor de las empresas privadas. Aquí el punto es de que hay una descompensación o un desbalance, porque mientras
a las empresas privadas de alguna forma se les está dando muchas posibilidades y ventajas. Dentro de la ley, lo que yo no advierto, Eduardo, es que estas empresas estén obligadas mediante requisitos mínimos de inversión. No hay mecanismos que garanticen la llegada a dólares de las exportaciones que van a realizar o un mecanismo explícito de transferencia de tecnología de estas empresas. De alguna manera yo creo que la normativa es bastante laxa porque le da muchos beneficios a las empresas, pero no se ve las obligaciones que estas empresas transnacionales van a tener con el país. Del otro lado, lo que yo también veo es de que se hacen reducciones muy generosas, repito, en el marco de la disminución del impuesto a las utilidades, pero el gobierno no está planteando de qué manera va a poder compensar esta caída de ingresos tributarios, porque eso va a implicar, por supuesto, un acentuamiento del déficit fiscal, y obviamente eso es paradójico o contradictorio a las políticas que se están buscando. Pero quiero lanzar una idea final que es muy importante, porque, digamos, más allá de estos beneficios transitorios que el gobierno está tratando de generar, lo que el empresario hoy necesita, más que les rebajen los impuestos, es estabilidad económica. Necesita certidumbre sobre el tipo de cambio, necesita que le garanticen suministro de combustibles. Yo creo que el gobierno tiene una tarea esencial más allá de dar estos beneficios económicos a empresas extranjeras, de poder resolver la crisis económica actual. Porque mientras tengamos esta situación de incertidumbre económica que se traslada al plano político, como bien tú lo has mencionado, obviamente ninguna empresa va a querer venir a invertir en el país. Y es ahí donde esta ley no cumple los propósitos para los cuales está siendo pensada. Exactamente. Hay muchos cabos sueltos que involucran esta posible norma de que es la ley de inversiones y que si no se hacen los ajustes correspondientes podría quedar simplemente en papeles, como una ley más y muchas que están durmiendo allí y que la mayoría de los bolivianos no sabemos ni siquiera de que existe. Queremos agradecerle al licenciado Omar Velasco por estos minutos que nos ha proporcionado y además por el análisis que nos ha hecho sobre el impacto que podría tener en la economía este proyecto de ley, que por ahora es proyecto en cuanto a la ley de inversiones. Muy amable. Gracias a ti, Eduardo, siempre estoy a la orden y bueno, un buen día para todos los amables televidentes. Igualmente para usted. Era la palabra y la opinión del licenciado Omar Velasco, economista, y que nos amplió un poquito la visión sobre los efectos que podría traer esta ley de inversiones para el país, sobre todo en el ámbito económico. 7 de la mañana, 57 minutos, nos vamos rápidamente a repasar las noticias.